Hola con todos, mi nombre es Jimmy J. Pérez Miranda, soy estudiante de la carrera de Ingeniería de Sistemas y en esta ocasión estoy presentando un video que hace énfasis al análisis de parámetros eléctricos en redes de cableado y técnicas de modulación digital. Para este video he preparado unas diapositivas, hablando de los temas que vamos a ir abordando en lo que resta del tiempo, ¿no? Y bien, bueno, análisis de parámetros eléctricos en redes de cableado y técnicas de modulación digital. Bueno, este tema es crucial en el diseño y análisis de redes modernas, ya que nos permite entender y optimizar tanto los aspectos físicos de la transmisión como las técnicas digitales que facilitan la transferencia de datos, ¿no? Bien, como mencioné, en este video vamos a ver dos puntos. Uno es con respecto a los parámetros eléctricos en redes de cableado estructurado y la otra es las técnicas de modulación digital. Bien. Con respecto dentro de parámetros eléctricos en redes de cableado encontramos los 8 temas. El mapeo de cables, longitud, el nominal velocity of propagation, pérdida de inserción, pérdida de retorno, el Next Near in Corstal, el ACRN y ACRF y por último Alien Corstal. Bien, vamos a ir explicando con respecto a cada uno. El primer punto es el mapeo de cables, que acá como podemos ver, a ver cómo podría... Bien, con respecto al mapeo de cables, bueno, es un proceso técnico que nos permite verificar que los pares del cable dentro de un conector RJ45, esos como dados, estén correctamente conectados. En instalaciones profesionales, esta práctica es indispensable para garantizar que no hayan ciertos problemas, ¿no? Como ya sea impares, inversiones de pares, por ejemplo. Es decir, cuando la conexión están mal, los hilos de cada par están cruzados. También podría haber problemas como los hilos no están en contacto, es decir, como podemos ver acá, tenemos este es el RJ y acá están los hilos de los cables que los cuales se conectan y pueden darse la inversión de cables, que es decir que no estén asignados de acuerdo a su color o cortos, que unos lleguen más ante, unos estén haciendo contacto y otros no, que no estén todos parejos por así decirlo. Y por último, con respecto a los pares abiertos, igual, ¿no? Que cuando el hilo no está conectado correctamente. Con respecto a los errores comunes que estos nos pueden ir presentando, es con respecto en líneas desconectadas, un cortocircuito, errores comunes está el cruzado, que es decir, la mezcla de colores de cables debido a la negligencia, como ya mencioné. Bueno, como solución, asegurarse que los colores secundarios estén correctamente alineados, dado que este orden de cables es un estándar, por así decirlo, es una norma. Y más que todo, ¿no? Si estos problemas pueden causar interferencias, pérdidas de datos e incluso impedir que la red funcione. Y para eso están las certificaciones, ¿no? Para que constaten que las conexiones son correctas, se podría decir. Y si cuenta con los requerimientos necesarios para que esto sea validado, ¿no? Bien, otro punto que vamos a hablar es con respecto a la longitud. Bien, la longitud de un cable de red. Esto, bueno, más que todo me he basado directamente en que con respecto a la longitud, mientras más largo sea el cable, menor será la calidad de señal que ésta transporte. Por ello he realizado este diagrama, que bueno, ha sido diagramado con Python. Bueno, relación entre longitud del cable y pérdida de señal. La pérdida de señal está en el eje de las Y y bueno, en el eje de las X es la longitud del cable de metros y podemos visualizar que conforme el cable va a ir sea más largo, su longitud sea más larga, la pérdida de señal va a ir incrementado, ¿no?
Y como un estándar base es que se establece un límite máximo de 100 metros para cables de par trenzado sin amplificadores o repetidores. Si se supera este límite, bueno, la atenuación de la señal aumenta significativamente, lo que puede causar errores de transmisión de datos, ¿no? Y bien, para medir la longitud de un cable se utilizan herramientas como un TDR, que son reflectómetros o dominio temporal. Acá podemos buscar, aunque son ejemplos de re- reflectómetros de dominio temporal. Y prácticamente vendrían a ser estos equipos para los cuales se encargan de verificar, ¿no? Y detectar si existen algún fallo dentro de los cables. Acá podemos ver estos, por los cuales en un lado se conecta el cable y por el otro extremo de igual manera, y ahí validan si está el tamaño de la longitud y las fallas, ¿no?, que puede ir presentando. Bien, el otro punto es con respecto al NVP, que es Nominal Velocity of Propagation, que bueno, la fórmula para calcular el NVP es con respecto a una longitud que va a ser igual a la velocidad por el tiempo por el NVP. Y para eso tenemos un caso práctico. Bueno, he tratado de conseguir un caso práctico que bueno, que nos dice que supongamos que tenemos un cable con NVP del 70% y queremos medir su longitud. Sabemos que la velocidad de la luz es aproximadamente 3 por 1083 sobre tiempo por 10 a la 8 metros por segundo. La señal tarda un microsegundo un microsegundo en viajar por el cable. Para eso lo vamos a desarrollar este ejercicio práctico en Python. Y bien, como datos tenemos que el NVP es igual a 0.70. La velocidad de luz, velocidad luz, velocidad luz es igual a 3E8. El tiempo es igual a 1E6, que es con respecto al tiempo en segundo. Y bueno, aplicando la fórmula, va a ser longitud, como ya lo vimos anteriormente en lo que presenté, va a ser igual a la velocidad luz por el tiempo por el NVP. Bien, ¿qué vendría a ser el NVP? El NVP, bueno, me salté esta parte, disculpen. Es más que todo es una propiedad del cable que indica la velocidad a la que le viajan las señales dentro de él, expresada por un porcentaje de velocidad de la luz. En este caso, según el caso práctico, lo mencionaba con respecto a un 70%. Bueno, este parámetro es crucial para medir la longitud de un cable sin cortarlo utilizando dispositivos electrónicos. Eh, ya, y bueno, a ver, vamos entonces a continuar acá explicando. Acá está el NVP y vamos a conseguir, o bueno, prácticamente voy a copiar el código, mejor dicho, para ahorrarme el tiempo. Acá está, sí, y lo ejecutamos. Ah, no, disculpen, está que lo ejecuta. Le está costando. O más bien, en todo caso, voy a recibir ayuda. Voy a tratar de corregir este código. Esperen, borro esto. Voy a copiarlo. Vamos a pedir corrígeme el código. Estoy trabajando en un Jupyter
notebook. Creo que lo he tenido mal copia. Ok. Bien, acá está nuestro resultado. Ok, y lo ejecutamos. Bien, vamos a dejar ahí y pasar al siguiente tema para ir calculándolo. Que mientras lo vaya yendo calculando, ¿no? Ya. El otro tema es con respecto a pérdida de inserción. Que bueno, está acá la gráfica, la pérdida de inserción a medida que la señal viaja por el cable, es decir, la intensidad de la señal va disminuyendo mediante la longitud del cable. Y bueno, acá también he planteado otro ejemplo. No sé prácticamente por qué esto no lo está realizando, pero a ver, hay que pasar con el siguiente, ¿no? Supongamos que tenemos un cable RJ45 y medimos la intensidad de la señal en dos puntos, el origen y el destino. Y bueno, intensidad del origen es 100 y intensidad del destino es 80. Queremos calcular la pérdida de inserción en decibelios. Entonces, para eso también ya tengo el código por acá implementado. No me lo tendré que copiar. Y a ver, vamos a ver el intento si es que lo llega a realizar o no lo llega a realizar, que me parece sumamente raro que no lo esté haciendo. O a no ser que lo podríamos cambiar con no kernel select kernel trusted. A ver, lo ejecutamos. No kernel. Ah, disculpe. I don't no lo sigue, no lo está realizando. Bueno, este también va a quedarle hasta que vaya realizándolo, ¿no? Ah, ok, bueno, menos mal ya lo hice. Bueno, con el primer ejercicio, volvamos. Creo que más que todo por la propia internet. Bueno, nos pide, supongamos que tenemos y queremos medir su longitud, la longitud del cable, ¿no? Entonces acá está, y bueno, como interpretación obtenemos que la longitud del cable es 210 metros y la pérdida de inserción es el 0.97 decibelios. Que de cierta forma acá ya está acá se menciona la intensidad de origen es 100 y la intensidad de destino es 80. Acá está, bueno, he repetido el mismo ejemplo. Que la pérdida de inserción, bueno, acá está la fórmula, que era con respecto a la pérdida de inserción, que es pérdida de inserción va a ser igual a 10 por el logaritmo en base 10 de intensidad de origen sobre intensidad de destino. En lo cual saldría como 0.97 decibelios. Es decir, es la diferencia que está entre que el contacto, el falso contacto que está haciendo los cables, los pines o no. Bien, sí, los cables, los pares trenzados dentro del adaptador a internet, ¿no? Bien. Ahora otro tema es la pérdida de retorno, el return loss. Bueno, acá está la fórmula, que pérdida de retorno va a ser igual a 10 por logaritmo en base a 10, que va a ser la intensidad de la señal reflejada sobre la intensidad de la señal transmitida. Entonces igual vamos a hacer acá, bueno, ya el código ya lo tengo realizado. Lo paso. Que bueno, que prácticamente estamos importando las librerías que vamos a estar utilizando. Y bueno, la intensidad transmitida le estamos asignando que es 10, que es la señal transmitida. Y la intensidad reflejada, no, disculpen, intensidad transmitida que es 100 y la intensidad reflejada es 10. Y bueno, la calcula aplicando la fórmula, esto nos va a salir que la pérdida de retorno es un menos 10 decibelios, ¿no? Y bien, la siguiente tema es con respecto a Next. Disculpen. Next, o bueno, o la diafonía de extremo cercano, mide la interferencia entre los pares del mismo cable cuando se transmite una señal. Esta interferencia ocurre porque las señales electromagnéticas en un par pueden incluir ruido en los pares cercanos.
Un diseño adecuado del cable como trenzado de los pares minimiza este efecto, por eso los cables de categoría más alta, como los CAT 6A o los CAT 7 tienen menos NEX, ¿no? Y bueno, acá también un caso, que bueno, supongamos que tenemos un cable de categoría CAT 6A y estamos midiendo la interferencia entre dos pares de cables. La intensidad de la señal en el par 1 es de 1 a 100 y la intensidad de ruido introducido en el par 2 es de 5 milivelios. Ok, entonces vamos a eso también a utilizar, vamos a desarrollarlo en Python. Bueno, creo que ya está el código. Para calcular el NEX, ¿no? En base a ese caso. Que bueno, la intensidad del señal par 1 es de 100 y la intensidad de ruido es 5. El cálculo del NEX aplicando la fórmula, que es la intensidad del ruido par 1, 2 sobre la intensidad del ruido de la señal par 1, ¿no? Y lo ejecutamos y bueno, obteniendo el next es de menos 13.0.01 decibelios. Ok, el otro punto es con respecto al el attenuation of crosstalk ratio y near end y el attenuation to crosstalk ratio, el far end, ¿no? De cerca y de lejos. O en el primero es de cerca, pues sí, claro, estaría bien. Ya bien, el Attenuation to el ACRN, abreviando, explica cómo mide la relación entre la atenuación de la señal y la difonía extremo cercano, el NEX, en el extremo cercano del cable. Este parámetro es importante porque indica cuánto se reduce la señal en comparación con la cantidad de interferencia que se introduce en los pares cercanos. Un ACRN alto significa que la señal se atenúa menos en comparación con la interferencia, lo que es deseable para una mejor calidad de transmisión. Y con respecto al SRF, el Attenuation to Crosstalk Ratio Faren, que bueno, mide la relación entre la atenuación de la señal y la diafonía de extremo lejano, el FEX, que en el extremo lejano del cable es crucial para evaluar la calidad de transmisión de enlaces más largos, y un ASRF indica menor interferencia en el extremo lejano que en el beneficio de enlaces cortos. Y bueno, por esto como muestra he puesto una tabla de comparativa por mediante la categoría de cada cable, y como podemos ver que bueno, los valores tanto de el ACRN y ACRF aumentan con la categoría de cable, mostrando que se mejora la calidad en base a la categoría de cable, ¿no? La calidad de transmisión. Y también indicando esto una menor interferencia en cables de categorías más altas, ¿no? Bien, el otro punto es con respecto al Alien Crosstalk. Que bueno, el Alien Crosstalk mide la interferencia entre cables adyacentes en uno mismo conducto o instalación. Esto es especialmente crítico en centro de datos, donde muchos cables están apilados, no juntos. Y para mitigar este problema se usan cables apantallados o técnicas de separación físicas. Es decir, por ejemplo, en la parte izquierda, como podemos visualizar, es el típico cable, que es el normal, que están los 4 pares de fibras. Y el otro, si se dan cuenta, está apantallado, es decir, cada par está protegido con una lámina fina de aluminio. Y bien. Y ahora vamos a continuar con el otro tema, que es con respecto a las técnicas de modulación digital. En esto vamos a encontrar, bueno, una introducción a la modulación una introducción a las modulaciones digitales y los tipos de modulación que hay. Que está el modulación por amplitud, modulación por fase, modulación de amplitud en cuadratura. ¿Ok? Eh, bueno, en la introducción a las modulaciones digitales, las modulaciones digitales son técnicas utilizadas para convertir señales digitales en señales analógicas que pueden ser transmitidas a través de medios de comunicación como bueno, los cables, las ondas de radio, señales no más que todo. Y son fundamentales en sistemas modernos de la comunicación porque permiten una transmisión mucho más eficiente y confiable de los datos a largas distancias.
Bien, con respecto a la primera modulación, que es con respecto a al PAM, modulación por amplitud. Esta varía la amplitud de la señal portadora según el valor de la señal digital. Es simple de implementar y entender, pero es menos eficiente en términos de ancho de banda y más susceptible a interferencias. Y bueno, esta utiliza diferentes niveles de voltaje para representar los datos. El PSK o modulación de fase cambia la fase de la señal portadora según el valor de la señal digital. Es más eficiente en términos de ancho de banda y menos susceptible a interferencias, aunque sea más complejo de implementar. Codifica más que toda información cambiando la fase de la señal, en resumen. Y por último el QAM, que es la modulación combinada de amplitud y fase que permite transmitir más datos en el mismo ancho de banda. Y bien, acá están los tipos de modulación, que bueno, está el PAM5, el PAM5 que codifica la información en 5 niveles de amplitud, mejorando la eficiencia de ancho de banda en aplicaciones Ethernet. El PSK varía la fase de la señal portadora que se usa en comunicaciones inalámbricas. Evoluciones incluyen BPSK, QPSK y 8PSK, que permite transmitir más bits por símbolo. El Binary Phase Shift Caging utiliza dos fases para representar los bits de 0 y 1. El QPSK, el Quadrature Phase Shift Caging, utiliza cuatro fases para representar 2 bits por símbolo, y el 8PSK utiliza 8 fases para representar 3 bits por símbolo. Estos esquemas avanzados permiten transmitir más información en la misma cantidad de banda. Y bien, el QAM combina amplitud y fase para aumentar la capacidad de transmisión. Ejemplos incluyen el 16 QAM, 256 QAM, 124 QAM, 248 QAM, utilizados en redes de alta capacidad como fibra óptica 5G. Bien, por último, volviendo al tema de QAM, combina la amplitud y fase para aumentar la capacidad de transmisión. Ejemplos, bueno, incluyen el 16 QAM, el 16 QAM, 256 QAM, 1024 QAM, 2048 QAM. Bien, estos números indican más que todas las combinaciones diferentes que va a haber de amplitud y fase para transmitir. En el primer caso, que son los 16 QAM, que tienen respecto a transmitir 4 bits por símbolo, el 256, 8 bits por símbolo, el de 1024, el de 10 bits por símbolo, el del 2048, el de 11 bits por símbolo, ¿no? Utilizando redes más altas. A medida que el número QAM va aumentando, la capacidad de transmisión también aumenta, permitiendo transmitir más datos en el mismo ancho de banda. Sin embargo, también aumenta la susceptibilidad de errores debido a una mayor densidad de señal, ¿no? Esas técnicas se utilizan más que todo en redes de alta calidad, de alta capacidad, como la fibra óptica y las redes de 5G para maximizar eficiencia de transmisión de datos. Ahora bien, voy a hacer un diagrama con respecto a las señales de QAM. Acá está. Que bueno, importamos las librerías, los parámetros, el número de símbolos de QAM. En este caso van a ser solo 16. Números aleatorios de 0 a 1000 y el vector de tiempo, bueno, es también de 0 sobre 1000. Genera la señal QAM, que bueno, va a ser la variable data, que es esto, el random rounding. Ceros es la señal compleja, con constellation, bueno. Y por último va a graficar una constelación, ¿no? Una constelación real de las reales y de las imaginarias, una constelación de 16 QAM. A ver, esperamos que lo realice. Claro que esto ya depende de la calidad interna de cada uno, ¿no? Y bueno, acá como podemos ver, acá está un gráfico con la constelación de los 16. Es decir, que tenemos la constelación de los 16 QAM, es decir, que tenemos los 16 puntos. Y bueno, cada punto en el gráfico de la constelación de QAM, bueno, representa un símbolo de datos que se transmite utilizando una combinación específica de amplitud y fase.
Y bueno, la posición de cada uno de estos puntos indica la amplitud, la distancia desde el origen y la fase, que es el ángulo desde el eje real del símbolo correspondiente, permitiendo al receptor interpretar los datos originales a partir de la ubicación del punto recibido. Bueno, prácticamente eso es todo con respecto al video. Y como conclusiones, puedo decir que, bueno, tanto los parámetros eléctricos y las modulaciones digitales son fundamentales en el diseño de redes, de las redes modernas. Los parámetros eléctricos aseguran una transmisión de señal eficiente y de alta calidad, para eso están las certificaciones. Y por otro lado, mientras que las modulaciones digitales, ya sea el PAM, el QJK o por ejemplo el QAM, que fue este último visto, aumenta la capacidad de transmisión de los datos en el mismo ancho de banda. Bueno, juntando ambos elementos, tanto los parámetros eléctricos y las modulaciones digitales, permiten construir redes más rápidas, eficientes y capaces de satisfacer las crecientes demandas de datos en la era moderna. Y bueno, gracias.